Este 2023 es el año para recordar que nuestro llamado tiene su origen en Dios y es un llamado eterno. Por eso, seguiremos amando y sirviendo a Dios como comunidad, de manera apasionada y con un espíritu ferviente, como es su voluntad. Serviremos con actitud compasiva hacia aquellos que no conocen a Dios y en compañerismo y comunión con cada creyente, fomentando una vida de oración y capacitación en la doctrina bíblica, características de una iglesia saludable y creciente, con la misión de seguir haciendo discípulos y desarrollando líderes para alcanzar las naciones para Cristo, ayudando así en el cumplimiento de la gran comisión en nuestra generación. No lo olvides, este 2023 serviremos con pasión. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hoy es como siempre y como siempre les diré, un día especial. El Señor hoy está aquí feliz porque está su pueblo aquí como familia, reunidos con el solo anhelo y deseo de adorarle y de alabarle, ¿cierto? Entonces, bienvenidos los que estamos aquí en la iglesia, los que se encuentran en YouTube. Y bueno, coloquémonos en pie y vamos a alabar a nuestro Dios. Hemos venido ¿a qué? A adorar, a alabar, ¿cierto? ¿Somos adoradores? ¿Quiénes son adoradores? En espíritu y verdad. Entonces vamos a decirle al Señor eso, que queremos ser esos adoradores, ¿cierto? Para Él, solo para Él. Un lenguaje muy bello, nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Quiero ser un adorador, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. La hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Tú diste al hombre un lenguaje muy bello, nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser
ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy. Los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. De libertad. Gracias, dígale gracias, Señor. Dice libertad y estamos aquí agradecidos por esto. Porque no solamente nos diste la libertad para que pudiéramos decir somos libres, sino para que tú puedas vivir tu vida a través de nosotros y podamos ir a hacer esa obra que ya tú habías colocado, habías pensado que nosotros hiciéramos aquí en esta tierra. Por eso dígale allí, Señor, aquí está mi corazón. De verdad que a veces olvido esto tan maravilloso que tú me has dado, el poder de ir a darle a otros lo que tú me has dado a mí. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a alabar, estamos aquí alabando a nuestro Dios, ¿cierto? La palabra de Dios en el Salmo 150 lo dice: alabado sea Dios en su templo, alabado sea Dios en la majestad del firmamento, alabado sea Dios por sus proezas, alabado sea Dios por su imponente grandeza. Alabado sea el Señor con salterio y arpa. Alabado sea al ritmo del pandero. Alabado sea con flautas e instrumentos de cuerda. Alabado sea con campanillas sonoras. Alabado sea con campanillas jubilosas. Que todo lo que respira alabe al Señor. Es todo lo que respira debe alabar al Señor, y nosotros respiramos, entonces somos los primeros que debemos alabar. Antes de orar, vamos a ver los anuncios. Los anuncios, vamos a recordar, en este mes de amor y amistad, tenemos nuestras celebraciones importantes de amor y amistad. Ustedes son importantes, así como todos los hijos de Dios son importantes. Entonces, las mujeres somos tan importantes que vamos a sacar un tiempo especial para celebrar nuestra amistad, nuestra unidad como mujeres, ¿cierto? Que somos. 27 de septiembre a las 6 p.m. Recuerden que les he dicho que queremos ir, compartir algo, ¿cierto? Entonces, pues estamos ya alistándonos, ¿verdad? Para poder hacerlo. Entonces, desde ya para sacar tanto el tiempo como la parte económica también. Porque lo bueno es pasar un momento. Es bueno cambiar de ambiente, ¿cierto? Es bueno hacer otro tipo de actividad. Y entonces, eso es lo que queremos hacer. También las parejas tenemos algo muy especial. Una cena, vamos a bailar, vamos a pasarla bien rico. Entonces, anímese usted allí con su pareja, si se interesa, aquí estamos a la orden, nos llaman y vamos a pasar un tiempo muy agradable. El lugar es el Gran Parrillón, es en Cabecera, es un sitio bastante agradable, vamos a comer algo rico y bueno, habrá sorpresas. Entonces, están muy, muy invitados. Puede invitar usted a una pareja amiga, ¿cierto? Pueden ser novios y el costo por pareja vale 70. Ahí va incluido todo. ¿Listo? Entonces, ahí donde usted está, cierre sus ojitos. Digámosle: Señor, gracias porque algo que principalmente por lo que sacaste al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, fue para que te adoraran, te alabaran. Nosotros también fuimos sacados de la esclavitud del pecado, de desiertos, porque antes sin ti prácticamente podíamos decir que no teníamos nada, porque lo realmente valioso y que perdura eres tú. Por eso, Señor, aquí estamos, nos reunimos alrededor tuyo en alabanza a tu nombre, en alabanza para glorificar tu santo nombre, para exaltar tus maravillas, para adorarte por lo que eres, porque esa debe ser nuestra mayor motivación. Por eso, Señor, queremos darte toda la gloria a ti por nuestras vidas, porque tú te glorificas a través de nosotros. Porque cuando le mostramos al mundo la libertad que tú nos has dado, cuando vivimos cada vez más como tú quieres que vivamos, estamos mostrando tu gloria al mundo. Por eso, dígale al Señor: gracias por limpiarme, por lavarme. En este tiempo puedo aprovechar este momento para pedirte perdón si de pronto hay algo que no le ha confesado al Señor.
Este es un buen momento, un buen espacio, el mejor lugar. Dígale ahí, Señor, perdón, porque a veces sé hacer lo bueno y no lo hago. Y tu palabra dice que a eso se le llama pecado. Por eso, mi Rey, aquí está mi corazón, dígale a Dios. He venido motivado por ti, porque definitivamente tú eres mi motivación. Mi motivación porque tú me liberaste, porque tú me lavaste y me limpiaste, porque no hay Dios más grande y poderoso, porque ahora sé que algo más maravilloso me espera. Hay algo más grande que lo que hoy estoy viviendo. Por eso, Señor, gracias. Infinitas gracias, porque a pesar de mi pecado, de mi naturaleza, tú me miraste, te fijaste en mí y ahora puedo decir que soy la niña de tus ojos, a la cual tú cuidas con delicadeza, con amor, con misericordia, y donde podemos refugiarnos y podemos encontrar esa fuente de vida que necesitamos. Gracias, Señor de los cielos. Por eso tú nos dejaste a tu Santo Espíritu. Y por eso queremos adorarte, Espíritu Santo. Queremos colocar todo nuestro corazón en ti. Porque donde estás tú, ahí estoy yo, porque tú vives en mí. Muévete, Espíritu de Dios, en mi vida ahora. Donde está el Espíritu de Dios soy libre. Donde está el Espíritu de Dios hay paz. Donde está el Espíritu de Dios soy sano. Sé que el Espíritu de Dios viviendo en mí está. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Donde está el Espíritu de Dios hay vida. Donde está el Espíritu de Dios hay perdón. Donde está el Espíritu de Dios hay guía. Y donde está su Espíritu hay salvación. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Y todo temor tiene que huir, la culpa no puede ya existir. Poder, hay poder en su presencia. La duda no tiene aquí lugar, la muerte la ha vencido ya. Hay poder en su presencia. Y todo temor tiene que huir, la culpa no puede ya existir. Hay poder en su presencia. La duda no quiere
está el cielo? ¿Dónde está su espíritu? Esperanza hay. ¿Dónde está su espíritu? Yo tengo futuro. Pues ¿dónde está su espíritu? Es mi hogar. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. ¿Por qué no le cantas conmigo? Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Señor, me ha sostenido. Sigamos en esa actitud de adoración. Y como decía esa canción, pidámosle al Señor que ese también sea nuestro anhelo, que podamos decir como el salmista: Señor, de madrugada te buscaré, Señor, antes de que salga el sol. Quiero estar en tu presencia, Señor. Quiero poder hacer de mi relación contigo la mayor prioridad, pero quiero poder entender, Señor, que allí contigo es donde yo voy a fortalecerme espiritualmente para poder permanecer firme
en mi diario vivir. Señor, hoy queremos darte gracias porque tú nos has llamado a una relación personal. Podemos buscarte en todo momento y en todo tiempo. Tú siempre te dejas, Señor, encontrar con nosotros. Siempre nos estás esperando allí en esa cita, Señor, de todos los días. Que no sea, Señor, el afán, la preocupación, las cosas diarias, quitándonos ese lugar que solo debe ser tuyo, Señor. Padre, gracias. Te damos por este día, gracias por lo que estamos aquí, por los que están reunidos allí a través de el canal de YouTube, porque tú estás obrando cosas maravillosas, Señor, porque estás moviendo el corazón de tu iglesia, Señor, a clamarte, a orarte, a estar contigo, amado Dios. Señor, queremos bendecir los diezmos, las ofrendas, queremos bendecir, Señor, todo lo que tú provees a tu iglesia, Señor, a cada uno de nosotros, tus hijos. Te damos gracias, Señor, porque eres generoso, porque eres dadivoso, porque no nos ha faltado nada nunca, Señor, porque nos has dado aún incluso más de lo que nosotros nos merecemos. Te bendecimos, Señor, bendecimos a cada persona que decide poner la confianza en ti, Señor, y que entiende, Señor, que tú eres lo más importante, que estás por encima del dinero. Gracias te damos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches para ustedes que están aquí en la sede de la iglesia, de la sede de Senfol, aquí en el Mutis, y para los que están a través de YouTube, que como siempre les digo, van a ver esta predicación mañana, domingo, o el lunes, o otro día. Ya saben que la predicación queda ahí, pero lo importante también es entender que debemos disponernos para ir a la iglesia, porque pues no podemos acomodarnos a solamente ver el tema o la predicación por YouTube. Es muy chévere, es muy importante y es bíblico, porque Dios lo dice en su palabra que debemos reunirnos aquí, en este lugar que Dios ya nos ha bendecido por más de 18 años. Creo que el próximo año cumplimos 19 años. Bueno, quiero empezar con algo que venía a mi mente mientras estaba allí cantándole al Señor. Ustedes han visto el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Quién no ha visto el Chapulín Colorado? Yo creo que todos lo hemos visto, hasta los más jóvenes lo han visto. El Chapulín Colorado es una expresión que dice: ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Cierto? El Chapulín no tenía claro quién lo podía defender, pero nosotros sí tenemos claro quién nos puede defender, quién nos puede ayudar, a quién podemos acercarnos y a quién podemos clamar. El tema de hoy se titula El día que clamé. Vamos a ir al Salmo 138, versículo 3. Dice: el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Este salmo que está aquí, quizás uno pensaría que en ese momento de este salmo, esa persona o David, pues no, los eruditos no están claros si fue David el que escribió este salmo. Algunos dicen que sí, otros dicen que no se han puesto de acuerdo, pero parecería que en este salmo esta persona estaría pidiendo ayuda en ese momento, ¿no? Pero no es así. En este salmo es un salmo en el que ya él confía en la fidelidad de Dios. Y si vemos, dice el día en que clamé, hace referencia a un tiempo pasado, o sea, hechos que ya habían sucedido. Y me encanta porque dice: me respondiste, dice primero, y luego me fortaleciste con vigor en mi alma. Creo que nosotros hemos vivido esos momentos, ¿no? Y que hemos estado pasando momentos duros, difíciles, y que uno siente que las fuerzas no están, y que clama y siente como si Dios no le respondiera. Pero ¿sabe qué es lo bonito que dice David aquí, o el salmista? Que Dios sí responde, porque dice: Dios me respondiste. Al Chapulín él no sabía que le iba a responder, pero nosotros sí sabemos quién nos va a responder. Claro, las respuestas de Dios a veces son confusas, porque nosotros esperamos que Dios nos responda de pronto cuando nosotros queremos, pero Dios no nos responde cuando nosotros queremos, ni a la manera que nosotros muchas veces quisiéramos, ¿no? Dios a veces nos puede decir sí,
En otras veces nos puede decir no. O en otras veces nos puede decir, espere un momento, todavía no es el tiempo. ¿Ah? Entonces, esta expresión que el salmista utiliza aquí indica que el salmista no confiaba en sus capacidades, no confiaba en sus recursos, no confiaba en el trabajo, en la familia, no confiaba en esa influencia que a veces podemos tener nosotros y que muchas veces acudimos a ella antes que a Dios. No, él confiaba en Dios. Clamé a ti y me respondiste. Entonces, como parte de la paternidad de Dios, es que Dios siempre está dispuesto a escucharnos y ayudarnos a salir adelante en nuestros momentos de adversidad. Y no solo en momentos de adversidad, en cualquier necesidad que podamos tener. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Por eso es que nunca podemos dejar de clamar. Estamos tocando en este mes el tema de la oración, ¿no? Y esto del clamor es algo que a veces uno, digamos que debería como ser más insistente, porque a veces hay cosas que nosotros a veces estamos pidiéndole al Señor, pero no insistimos, no clamamos, no vamos allá desde lo profundo de nuestro ser, como normalmente lo hacen los niños, ¿no? Un niño se vuelve insistente por eso, y es aclarar, no es que la insistencia es porque Dios no nos oiga. Es importante aclarar eso. Dios nos oye. Pues Dios no nos oye cuando estamos en condición, cuando hemos fallado, ¿no? Cuando hemos pecado, cuando hemos cometido cosas que nos alejan de Él. La oración que nos oye Dios en ese momento es la oración de confesión. Pero el Señor nos dice que podemos clamar como ese niño insistentemente, porque el niño clama del papá por eso que necesita, es porque confía en que el papá se lo puede dar. Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros clamamos al Señor, cuando David clamaba al Señor era porque sabía que Él lo podía ayudar. Entonces David fue un hombre que, lo vemos en la palabra de Dios, fue un hombre que clamó constantemente. Era un hombre que derramaba su corazón en medio de las situaciones que tuvo que vivir, que no fueron una, ni dos, ni tres, fueron muchas situaciones que le tocó pasar, ¿sí? Entonces, así como David digo aquí en este salmo, el día que clamé me respondiste, nosotros también podemos estar seguros de eso. El día que nosotros estemos pasando por algo, podamos tener claridad de que Dios siempre responde. Claro, Él lo va a hacer en su momento indicado, pero Él responde, porque Él es Dios. ¿Por qué debemos entonces clamar a Dios? Que es lo que quiero que desarrollemos hoy en el día de hoy a través de esta enseñanza. Y podemos clamar a Dios en nuestras dificultades porque Jesús, aquel Dios mismo, se compadece de nosotros. Él vivió lo que nosotros vivimos, que es el primer punto, ¿sí? Jesús conoce nuestras aflicciones. Él sabe lo que nosotros vivimos, lo que cada uno lucha en sus hogares. Jesús tuvo que vivir, por ejemplo, la traición de Judas. ¿Cómo se siente uno cuando lo traicionan? Herido, se duele, ¿cierto? Se resiente. Pero en medio de ese dolor, el Señor no quiere que nosotros asumamos de pronto una actitud de venganza, de rencor, de odio, de desquitarnos, sino que clamemos al Señor para que nos quite eso que nos puede estar afectando. Jesús también sufrió, por ejemplo, de la negación. Pedro, quien había dicho que no lo negaría, terminó negándolo más de una vez. Fueron 3 veces. ¿Qué hizo el Señor? Lo restauró. Y como hubiera podido restaurar también a Judas si se hubiera arrepentido. A Jesús también le tocó sufrir el maltrato cuando fue a la cruz. Nosotros hemos sufrido maltrato, hemos sufrido injusticias, pues el Señor se compadece de nosotros. Veamos lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, nosotros tenemos un sumo sacerdote, un mediador. El sacerdote es el que medía entre Dios y los hombres. En este caso Jesús es el sumo sacerdote. Él está mediando por nosotros. Dice
sino uno que fue tentado, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que yo les decía ahorita, ¿no? Jesús pasó por muchas situaciones difíciles, aún su misma familia, su mismo pueblo no creía en él. El mismo pueblo que vino a rescatar no creyó en Jesús, porque a los suyos vino y los suyos no lo conocieron, dice la palabra de Dios. Entonces el Señor se compadece de nosotros, pero aunque Él pasó por todas esas situaciones, Él fue un hombre que no cometió pecado. Sigan. Él fue un hombre que no cometió pecado, a pesar de todo lo que tuvo que vivir. Jesús se compadece de nosotros porque Él vivió en carne propia, y como dice el escritor del Hebreo, todo lo que le tocó vivir. Y Él nos entiende, por eso nosotros podemos acercarnos a Él y clamar. Por eso podemos entrar al trono de la gracia, porque allí hallaremos misericordia, como dice el Señor. Jesús nos comprende también y nos ayuda en el tema de la tentación, porque Él pasó por tentaciones. 3 tentaciones tuvo en el desierto. Y aunque quizás no vemos que la Biblia registre de manera explícita más tentaciones de Jesús, lo más seguro fue que sí las tuvo, porque dice que el demonio lo dejó por un tiempo y luego seguro volvió a tentarlo, como nos puede pasar a nosotros muchas veces. Pero ¿saben qué es lo bonito de todo esto? ¿Qué es lo maravilloso? Que el Señor nos conoce nuestras debilidades, como dice aquí el escritor de los Hebreos. En Él tenemos la capacidad para salir adelante. Por eso, en la tentación, cuando tengamos que tomar alguna decisión importante, a veces uno escucha casos como que puede llegar la persona a decir, como en estos días pasaba con alguien que decía, es que me tocó hacer esto porque no había otra solución. Y yo le dije, bueno, ¿y tú le clamaste al Señor primero de esa decisión que tenías que tomar? Me dijo, sí, pero es que yo no veía más salida. Y suele pasar eso, ¿no? Tenemos allí una situación de hecho en la cual tenemos que tomar una decisión. O es obedecerle al Señor, que pues, por la decisión que ella tenía que tomar era o decir mentira o hacer lo correcto. Y él dice, pero es que no había otra solución, es que si no lo hacía, entonces iba a quedar mal en la empresa. Digamos, ¿no? El ejemplo que me ponía. Y yo le decía, pero es que me tocó mentir, me tocó decir. Yo le dije, bueno, mira, ahí, digamos que tenemos una situación y nosotros debemos clamarle al Señor lo más que podamos, porque el Señor nos va a dar la salida. Quizás de pronto el Señor me va a poner que llame a una persona en ese momento y esa persona me va a dar una dirección. Porque después de que ella me dijo eso, yo le mostré desde la Biblia que lo que ella había hecho no era lo correcto, porque mentir no es algo correcto para el Señor. ¿Sí? Entonces, pero Jesús se compadece de ella, de mí, de nosotros los que estamos aquí, porque Él fue tentado. Pero es importante tener algo claro, que es lo que va a decir ahorita el apóstol Pablo. Nosotros vamos a sufrir de tentaciones en esta tierra. Dios nos va a ayudar en nuestra debilidad, pero es algo claro entender. El Señor Jesús usó la palabra de una manera apropiada en el momento en que estaba en cada situación. ¿Qué me permitía a mí ver esto en este pasaje o aprender de parte del Señor? Que necesitamos conocer la palabra de Dios, porque aunque Dios es fiel y nos va a ayudar a nosotros en nuestras debilidades, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no vamos a poder tener una herramienta para poder ser librados en medio de esa tentación que tenemos, en medio de esa debilidad, porque siempre vamos a tener la tentación de hacer las cosas contrarias a lo que dice el Señor. Jesús se compadece de nosotros porque Él vivió tentaciones y Él nos puede ayudar.
lo que tenemos es que clamar. Yo le decía a esa persona, clámele más al Señor cuando tenga que tomar decisiones de ese estilo. No simplemente haga una oración, Señor, ayúdame en esto, o como me dijo, Señor, tú sabes que yo voy a hacer esto. Yo le dije, no, eso no es así. O sea, ahí no estás clamando. Ahí es como si tú estuvieras, sí, ahí estás diciéndole al Señor, Señor, yo voy a hacer esto malo, yo necesito que tú me valides esto que voy a hacer. ¿Sí? Entonces es importante tener claro que podemos clamarle al Señor, que es necesario clamarle cuando nos veamos sumergidos en situaciones que nos van a llevar a hacer cosas que no son de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13 dice lo siguiente: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nos va a dar la salida, pero debemos clamarle al Señor, debemos orarle, debemos buscarle, porque según lo que dice Pablo aquí, las tentaciones vamos a tener que vivirlas toda la vida. Nosotros somos seres humanos y las tentaciones están en la dimensión humana. ¿Sí? El tentador siempre nos quiere llevar a que fallemos, a que hagamos las cosas contrarias a Dios. Pero Dios, en medio de lo que vivimos, Él nos va a levantar, Él nos va a ayudar, Él nos va a dar la salida. Por eso es necesario clamarle al Señor. Dios, en su fidelidad, siempre va a proveer la salida para que podamos salir adelante. Dios, por medio de Jesús, nos muestra que se compadece de nuestras debilidades y de nuestra fragilidad, porque Él vivió como un ser humano y experimentó las cosas que nosotros experimentamos, con la aclaración de que Jesús no cometió pecado. Ojo, Jesús no cometió pecado. ¿Qué más? ¿Por qué más debemos nosotros clamar al Señor? A ver, pensemos por un momento, ¿por qué más debemos clamar al Señor? ¿Cómo? Para pedir perdón. Bueno, vean, no había pensado en esa. ¿Por qué más debemos clamar al Señor? Por necesidades, correcto. Por la salud. Porque Dios ve nuestro dolor y sufrimiento. Por eso debemos clamarle. Éxodo capítulo 3 versículo 7. En ese texto vemos allí que Dios está hablando con Moisés. Y Dios le dice a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Dios conoce el sufrimiento de su pueblo, y el pueblo estaba clamando. Dios está diciéndole a Moisés: yo he visto lo que los israelitas hacen, veo la manera en que los tratan, cómo abusan de ellos, cómo los explotan, cómo los maltratan. Llevaban más de 400 años de estar allí cautivos en Egipto, y estaban clamando a Dios para que Dios los ayudara, ¿sí? Clamando para que Dios los ayudara. Dios levanta a Moisés para que guiara al pueblo a la libertad. Lo mismo hizo Dios un día con nosotros. Él levantó un libertador para darnos libertad sobre el pecado. Dios también ve nuestro sufrimiento diario. Él ve cuando esa esposa sufre por esos hijos o ese esposo, o por esa situación familiar que no quiere cambiar. Dios ve el sufrimiento de esa persona que de pronto está atada allí en medio de esa situación, llámese como se llame, adicción, atadura. Dios lo ve, pero Dios espera que la persona clame a Dios. Dios ve el sufrimiento. Él no es un Dios que no se conmueve con nuestros dolores, con nuestras cosas. Por eso es importante y maravilloso entender que Dios ve lo que aflige a la humanidad. Él ve lo que nos pasa, lo bueno y lo malo. Él no es indiferente al dolor y al sufrimiento de la humanidad. No es como, no es como se ha hecho entender muchas veces, ¿no?
que Dios está ausente en medio de esta creación. Y quizás terminan por culpar a Dios de todo lo que sucede. Porque a ese punto puede llegar una persona, culpar al Señor por lo que sucede en la vida. Hace muchos años atrás conocí el caso de una joven que se le ahogó su hijo, un niño de 3 años se ahogó. Y yo estaba conversando con ella y le preguntaba, bueno, y cuéntame cómo pasó eso. Me dijo, no, imagínense que nosotros nos fuimos de piscina y todos nos distraímos y nos descuidamos del bebé y el niño se ahogó, se cayó a la piscina y se ahogó. Pero cuando yo hablaba con ella, yo veía en ella un resentimiento contra el Señor, porque estaba culpando a Dios de esa situación que había pasado. Dios ve el dolor de esa mamá. Claro, yo pues muy sutilmente pues le quería hacer entender que también hay ciertas responsabilidades que nosotros debemos asumir, ¿sí? Que no podemos responsabilizar a Dios de ciertas cosas que suceden en nuestras vidas, porque son producto muchas veces de nuestras decisiones. Pero hay que entender que Dios ve nuestro dolor y nuestro sufrimiento, y en medio de todo ello Dios va a levantar personas para ayudarnos. Quizás de pronto, no sé si la que yo le dije a ella le pudo llegar al corazón, no sé, no volví a conectarme con ella, nunca más volvimos a tener conversaciones, pero Dios está obrando en ese corazón que está sufrido, así como va a orar en todos los corazones que viven sufriendo, porque Dios ve el sufrimiento de la persona. Por eso es que debemos clamar, decir como el salmista, el día que clamé me respondiste, porque Dios siempre responde a nuestras necesidades. Para Dios somos de gran estima. Él ha dado naciones por su pueblo, ¿sí? Él no es indiferente ante el dolor y el sufrimiento de las israelitas, y menos lo va a hacer ante lo que nos sucede. Él se preocupa por nosotros, por cada uno de los aspectos, así como decía allí el caballero Javier, ¿cierto? Javier decía, por las necesidades, pues Dios se preocupa por las necesidades básicas, por nuestra alimentación, nuestro techo, porque Él provee. Dios es un Dios que provee. Por eso, ante una necesidad básica, es importante entender que Dios es nuestro sustentador, Dios es nuestro proveedor. No hay que dudar de clamar a Dios, no hay que ni por un instante dudar que Dios nos puede ayudar. Y eso se lo hizo saber el Señor al pueblo de Israel después de haberlo sacado de Egipto. Salmo 81:10. Este salmo a mí me gusta mucho y yo este salmo lo comparto mucho. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré. Eso me lo decía un amigo que ahora está en la presencia del Señor. Ese salmo él me lo dio una vez y él me decía, Mansur, siempre que usted necesite algo, llámese lo que se llame, ábrale su boca al Señor, clámele al Señor, órele a Él. Pero ¿sabes qué pasa a veces? Que nosotros preferimos primero ir a otras personas y luego ir ante el Señor, cuando el Señor está diciendo aquí, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de la tierra de Egipto. ¿Cómo estaban en Egipto los egipcios, de los israelitas? Esclavos. Nosotros estábamos como esclavos del pecado. Dios quiere que abramos nuestra boca, porque Él la quiere llenar, no necesariamente de cosas materiales. Dios nos quiere dar muchas bendiciones en todas las áreas de nuestras vidas. Si estamos batallando quizás con actitudes, con comportamientos, con el mal genio, la ira, el enojo, si somos impacientes, Dios está pidiendo que clamemos a Él porque Él nos quiere ayudar. Pero en este sentido de que abramos nuestra boca para que Dios escucha nuestras súplicas en momentos de necesidad. Entonces debemos abrir nuestros labios. Clamar a Dios por lo que nos hace falta demuestra dependencia de Él. Por eso siempre que haya una necesidad, sea cual sea,
no dudemos en clamar al Señor. Porque como dice su palabra, si Dios no nos negó a su Hijo amado, ¿será que nos podrá negar algo que en verdad nosotros necesitemos? Que en verdad nosotros necesitemos. Porque como Jairo decía el fin de semana pasado, muchas veces no recibimos porque pedimos mal. Pedimos es para nuestros propios deleites, para nosotros, egocéntricamente. Pero el Señor quiere que pidamos lo que de verdad necesitamos. Entonces Dios ve todo lo que nos aflige, sea grande o sea pequeño. Es maravilloso ver cómo el Señor tiene tanta compasión, tanta misericordia, es tan preocupado por nosotros, o tan ocupado, por no decir preocupados, que la Biblia nos deja unas historias que cuando uno las lee uno dice, o sea, queda usted rendido delante del Señor. Yo los invito a que lean el primer libro de Samuel en la situación de Ana. Es una situación de una mujer que vivía, yo decía, si hubiese de pronto ciencia médica, Ana de pronto le hubieran decretado que tenía depresión, porque ella lloraba profundamente. Ana no comía por el dolor y el sufrimiento que le causaba. ¿Quién recuerda el nombre de la otra esposa del Cana? Penina. Penina, yo pensaba un poco y decía, imagínense a Penina haciéndole la vida imposible, allá de pronto yéndose a conversar con las amigas. Ay, mire, yo sí puedo tener hijos, usted no. Y lo que se siente para una mujer de esa época, eso. Sí. Y ustedes que saben cómo son las mujeres, imagínense, la otra con su buen número de hijos y hijas, y la otra no poder tener hijos. Entonces, para ella eso era un dolor tremendo. La Biblia narra que era tanto el sufrimiento que dejó de comer. Y hasta su esposo, ¿qué le dijo? El esposo la exhortó, la regañó, le dijo, bueno, Ana, entonces ¿qué? Porque ella lloraba. Sí, porque lloraba desconsolada. Pero a mí lo de esta historia lo que me encanta es que Dios, en todo ese dolor y ese sufrimiento, cuando esa mujer, porque aquí lo importante que tenemos que resaltar, bueno, lo que estamos resaltando hoy, es la actitud que asumió Ana, ¿no? La actitud. Porque ella un día dijo, no, yo me voy a postrar delante de Dios y le voy a clamar. Y hizo pacto con Dios. No estoy diciéndole que hagamos pactos con el Señor, no, aclaro, no se trata de eso. Pero ella hizo un pacto con Dios y le dijo al Señor que si Él le daba un hijo, si Él tenía la posibilidad, le daba la oportunidad de tener hijos, ella se lo consagraría. ¿Y saben qué es lo bonito? Que ese clamor nace Samuel. Samuel unge a Saúl y luego al rey David, del cual viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios escucha el clamor de nosotros. Él ve nuestro sufrimiento y escucha el clamor. Allí, perdón que no les cité, le puse la cita bíblica primera de Samuel 19 al 20. Vemos lo que pasó como resultado de ese clamor. Dice, el Cana tuvo relaciones sexuales con su esposa Ana y el Señor se acordó de Ana. Ella concibió y para esas fechas el año siguiente dio a luz a un hijo. Ana le puso por nombre Samuel, pues dijo, su nombre es Samuel porque se lo pedí al Señor. No se lo pidió al vecino, no se lo pidió al político, ¿sí? No se lo pidió al jefe, que no es malo pedir un ascenso al jefe, que no es malo pedir una oportunidad, ¿sí? Laboral, que no es malo pedir que nos ayuden, no. Pero la insistencia del Señor es que clamemos. David dice, por eso vuelvo y cito nuevamente el versículo, ¿no? El día que clamé, tú me respondiste. Y vemos que el Señor en la Biblia también nos dice en otra parte, clama a mí, que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. Pero no se me adelante porque ese es el siguiente versículo, ¿listo? Entonces, Dios no es un Dios de oídos sordos. Dios no es un Dios de oídos sordos. Él escucha el clamor de sus hijos. Es un Dios lleno de un infinito amor, de una infinita misericordia, que así como vio el dolor que padecía Ana, que padecían los israelitas,
que padece X, Y, Z, cualquier persona, también nos ve a nosotros. Nosotros no somos indiferentes al Señor. Sus hijos no son indiferentes ante la mirada de ustedes. Cuando a un hijo le sucede algo, ustedes lo saben. Si un hijo pequeño no puede dormir, la mamá dura toda la noche despierta. ¿Sí? Nosotros los hombres de pronto no tanto, pero la mamá sí. Entonces Dios nos ve. Somos la niña de sus ojos. Él no duerme, dice el Salmo. No duerme el que te cuida, no se adormece el que te cuida. Sus ojos siempre están abiertos para nosotros, sus hijos. Pero ojo, no, tampoco ahora nos vamos a hacer egocéntricos, no. Eso es para sacar pecho espiritual. Sacar pecho espiritual o decir, tengo un papá que me cuida y en el cual puedo acudir en cualquier momento y en cualquier circunstancia, porque Él ve todo lo que me sucede. Y entonces, si Dios ve nuestro sufrimiento, si Dios se compadece a través de Jesucristo, porque Él vivió también lo que nosotros vivimos, muchas situaciones difíciles, pues Dios responde, que es el tercer punto. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay que ser muy sensibles a lo que dice el Señor con estas palabras, porque pueden ser muy mal interpretadas las palabras del Señor. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Porque a veces cuando uno escucha palabras como esta, clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, se ha utilizado muchas veces para pedir solo en el aspecto material, solo en esa parte. Y entonces, como no, Dios dice que clame porque Él me va a responder. Entonces muchas veces se convierte Dios en el cajero electrónico, o como en esa persona o el adulto, el papá, al cual voy y le extiendo la mano siempre, ¿cierto? Y le estoy pidiendo una y otra vez. Es importante entender el texto, esta situación. ¿Por qué se dijo eso? Porque entendiéndolo así, dándole la interpretación correcta de lo que el Señor quiso decir en ese momento, le vamos a dar la aplicación. Cuando Dios le dice a Jeremías en ese texto que responda, cuando ustedes leen el pasaje, se van a encontrar que Jeremías estaba encarcelado. Él estaba en un patio de una cárcel, porque Dios venía hablando al rey Sedequías, que era el rey de Jerusalén. Él había cometido, o la nación había caído en pecado de apostasía, no obedecían a Dios. ¿Y qué sucede con esto? Pues ya estaba el ejército babilónico en manos del rey Nabucodonosor, ya habían sitiado a la ciudad de Jerusalén. Pero me gusta porque me empecé a leer capítulos anteriores e encontré que Dios le había dicho a Jeremías, compra un terreno, porque a futuro ese clamor que Dios le está diciendo a Jeremías que iba a haber allí, era porque Él le iba a mostrar cosas grandes. ¿Cuáles eran las cosas grandes? El pacto, el nuevo pacto, que Dios restauraría a la nación de Israel y la bendeciría. Entonces, cuando Dios nos está diciendo que clamemos, debemos entender por qué Dios dice que nos clamemos, porque Él nos va a responder conforme a su promesa, conforme a su palabra. Dios responde conforme a lo que Él ya ha prometido. No va a responder muchas veces como nosotros queremos, porque Dios no come. Entonces, Dios le está diciendo a Jeremías, clama, y quizás nos puede decir a nosotros, clamen, ¿no? Clamen para que sean restauradas las cosas en el hogar. ¿Eso será que es el anhelo de Dios? Claro. Clamen, como ya lo decía, para que sea, por ejemplo, cultivemos una actitud más de compasión, de humildad. Como dice el Señor, ¿qué cosas anhelo yo? Que sean compasivos, misericordiosos. Que clamemos por las necesidades también, porque Dios también anhela que le clamemos por eso, porque eso es parte de nuestra dependencia de Él. Señor. Sí, claro, dígame. Jamás es lo mismo
cuando se dice, cuando se habla de clamar, también se puede decir pedir. ¿Es lo mismo? Clamar es diferente de pedir es otro. Es que, bueno, sí, buena pregunta. A ver, yo puedo pedirle a una persona algo, ya por ejemplo, yo le pido a usted, Javier, ¿no? Javier, hágame un favor. El sábado me gustaría que usted nos acompañara en la iglesia. Ahí le estoy pidiendo algo, ¿no? Un favor. El clamor es algo ya con mucha más insistencia. De acuerdo a la definición de clamor, es insistir sobre algo. ¿Sí? ¿Sí? Como, no, por eso le puse el ejemplo de los hijos. Es correcto, es un pedir, pero con una intensidad mucho más profunda. ¿Sí? Y quizás de pronto con más extensión. Porque, por ejemplo, yo sé que aquí, de los que estamos aquí, muchos llevan mucho tiempo quizás clamando por los hijos, por el esposo, ¿sí? Y no lo han dejado de hacer una sola vez, lo están haciendo y lo van a seguir haciendo hasta que Dios responda, ¿sí? Quizás puede ser que estemos aquí en esta tierra o no, pero Dios va a responder. ¿Listo? ¿Javier, claro? Bueno, entonces pedir, digamos que es algo así, como muy puntual. El clamor ya es algo más extensivo y viene más desde lo más profundo, implica que uno coloque todo su ser, porque es una situación, digamos, que se sale de las manos. Esta situación aquí con el pueblo de Israel era una situación que se salió de las manos de ellos, ¿no? Imagínense, iban a ser sometidos por los babilónicos. Y ahí en esa situación Dios le dice entonces al profeta Jeremías que clamen. Entonces, clamen para que sus hijos conozcan a Cristo, lleguen a los pies y atraídos, porque dice el Señor, nos va a responder, porque eso es parte de la voluntad de Dios. Parte de su voluntad es que todos lleguemos al conocimiento del Señor. Clamen para que se rompan las ataduras, las adicciones. Clamen por la ciudad, clamen por el país, clamen por el pecado de la humanidad. Ay, sí, perdón. Es Jeremías 33:3, allí me faltó el 3. Qué pena con ustedes. Clamen para que seamos obedientes a los mandatos del Dios. Hagámoslo creyendo que el Señor nos responderá, porque Dios responde. Y como le decía al principio, como empecé, aunque Dios responde nuestro clamor, es necesario entender que no responde muchas veces como nosotros esperamos. Eso es claro, porque si no, entonces estaríamos, digamos, de cierto modo diciendo que Dios tiene que suplir nuestros caprichos y podemos convertirnos en hijos caprichosos del Señor. Como Dios no me respondió como yo quise, entonces muchas personas terminan alejadas de los ministerios, ¿sí? Enojados con Dios. En fin, pueden pasar muchas cosas. Dios a veces nos podrá decir sí, otras veces nos dirá que no. Ustedes a sus hijos no siempre le dicen que sí o sí. No siempre le dicen que sí, porque ustedes saben que hay cosas que ellos están pidiendo que no les convienen. Papi, que déjeme salir con estos amigos, que es que mire, yo llevo rato que no salgo. ¿Sí? Pero el papá sabe que esas amistades no le convienen, no la están influenciando bien. Y le va a decir que no. En otra ocasión le podrá decir que sí, porque el papá ha evaluado el comportamiento de esos amigos y dice, hombre, sí, ya estos amigos, sé que a mi hija de pronto no la van a llevar por algo, o a mi hijo por algo que no le conviene. ¿Sí? En otras situaciones, ¿cuántas veces no le ha dicho usted a su hijo, espere, todavía no tenemos? Dios siempre tiene, ¿no? Pero ¿cuántas veces usted no le dice a su hijo, espere, todavía no es el momento? ¿Sí? Entonces hay que entender eso y asumir la actitud que tuvo el rey David en el Salmo 41. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente. Pregunta, ¿qué tan paciente es?
somos cuando clamamos al Señor? ¿O somos de aquellos que nos gusta que las cosas se hagan en un abrir y cerrar de ojos? Cuando clamamos es importante esperar en los tiempos perfectos de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Son perfectos. Entonces, ¿a qué nos invita la palabra de Dios? Que no nos dejemos influenciar por la inmediatez de estos tiempos. No nos debemos dejar influenciar. Que cuando le clamemos al Señor podamos tener la actitud de espera que tuvo el salmista. Porque él sabe que Dios inclina y Dios escucha el clamor. Ya lo venimos desarrollando a través del texto. Dios escuchó el clamor de Ana, escuchó el clamor del pueblo de Israel. ¿Sí? Dios escucha nuestro clamor, nuestras aflicciones, Él las conoce, no son desconocidas, pero Él quiere que también se las presentemos. Entonces, ¿qué podemos en esta noche concluir? Bueno, como decía David ayer al principio, el día que clamé me respondiste. Quiere decir esto, que nosotros, como seres humanos frágiles que somos, tenemos situaciones en la vida que nos afectan. Y eso nos dice a nosotros que tenemos a alguien en quien confiar, que podemos buscar del Señor, que Él nos responde. Decía el versículo que Él nos da vigor, ¿no? Vigor es fuerza, ¿sí? Él nos va a fortalecer a nosotros, pero debemos clamar, debemos buscarlo. Y en ese clamor es necesario entender que el Señor vivió nuestras luchas. Él se compadece de nosotros porque vivió lo que nosotros vivimos, Él lo vivió. Pues no las mismas cosas, no, porque el Señor no fue por allá y se puso a parrandear, a tomar traguito, no. ¿Sí? Él, cuando la Biblia habla de estas cosas que sufrió Jesús, fueron cosas como muchas cosas que Él sufrió: persecución, la indiferencia, las críticas, todo esto del engaño, el rechazo, ¿sí? La misma familia que no creía en Él, la injusticia, el pueblo que vino a salvar no lo aceptó, el maltrato, el sufrimiento, todo ese dolor, ¿sí? Entonces, en medio de todo eso es importante entender que Jesús se compadece de nosotros y que en Él podemos hallar consuelo. Siempre debemos confiar en Dios en medio de nuestro dolor. Con esos dos ejemplos que el Señor nos, el ejemplo de los israelitas y el ejemplo de Ana, es una clara evidencia de que Dios se preocupa por las personas, se preocupa por todo lo que les pasa a la humanidad, se preocupa por lo que nos pasa a nosotros, especialmente sus hijos, y es allí donde el Señor quiere que nosotros confiemos más en Él. Por eso nunca debemos dejar de clamar, porque como decía el salmista, Él responde, Dios responde, y se lo dijo a Jeremías, ¿no? Clama a mí, que yo te responderé. Entonces, no nos cansemos de clamar al Señor, sea que sea lo que estemos pasando, sea que Dios nos haya dicho que sí, sea que nos haya dicho que no, sea que nos diga que esperemos un poco. Hay que seguir clamando, porque el que persevera alcanza, dicen por ahí. Bueno, oremos para darle gracias a Dios por todo lo que nos permite, Señor, aprender cada día, cada momento de nuestra vida, Señor. Gracias porque a través del Salmo, Señor, nos muestras que tú respondes, que tú vigorizas las fuerzas, que tú no eres indiferente al sufrimiento y al dolor de las personas, Señor. Señor, por eso aquí estamos en esta noche, porque parte de lo que tú siempre quieres, Señor, es que nosotros descansemos en ti, que clamemos, y hoy, Señor, podemos clamar ante ti en esta noche. Podemos colocar algo, eso que nos esté afectando allí en tu altar, Señor.
porque tú siempre respondes, Señor, porque tú no te quedas callado. Señor, tú le diste respuesta a Ana, y la respuesta que ella obtuvo, Señor, fue el anhelo de su corazón, pero el anhelo de su corazón iba en sintonía con tu propósito, Señor, porque Samuel fue el hombre que ungió al rey David. Señor, tus respuestas tienen propósito, Señor. Ayuda también a que nuestros clamores sean propositivos, para cambiar, Señor, nuestros hogares, para que estén más en sintonía con lo que dice tu palabra, y quizás no con nuestros anhelos personales. Que seas tú allí, en medio de toda situación siempre, Señor, llevándonos a entender que tú nos guardas, nos cuidas, nos proteges, que podemos confiar y que podemos acudir a ti. Padre, muchas gracias. Sigue obrando a través de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Sigue, Señor, tocando y sensibilizando nuestras vidas. Sigue a través de tu Santo Espíritu mostrándonos, Señor, esas cosas en las que necesitamos ir mucho más allá de tu presencia, postrarnos más, entregarte más cada aspecto de nuestra vida, Señor. Sea lo que sea que nos esté costando, Señor, te queremos clamar desde lo más profundo del corazón, Señor, para que tú nos ayudes, porque solo tú eres nuestro ayudador. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Queremos seguir, Señor, adorándote, queremos seguir exaltándote, alabándote y glorificándote. No es confiar, bajar el rostro cuando todo sale mal. No es confiar cuando llega la aflicción, querer abandonar. No es confiar, derrumbar todo tu mundo porque no das más. No es confiar, rendirte ante el problema cuando hay que orar. Confiar en Cristo es creer lo que no ves. Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás. Es tiempo de aprender a confiar. Solo escucha, te voy a mostrar. Esto es confiar, seguir caminando cuando no das más, seguir mirando esto que ahí no está, seguir cantando en el dolor y en tu llorar. Esto es confiar, en la tormenta confesar que hay paz, hacia el vacío sin temor saltar, tan solo porque Él te envía. Esto es confiar. No es confiar, rendirte en el momento que tienes que orar. No es confiar, poner la mano en el arado y mirar atrás. No es confiar, tirar la toalla sin la lucha empezar. No es confiar, buscar la solución sin a Jesús clamar. Confiar en Cristo es creer lo que no ves. Vivir confiado creyendo que no va a fallar. Es tiempo de aprender a confiar. Solo escucha, te voy a mostrar. Oh, es
Así es, Señor. El clamar, cuando clamamos insistentemente ante ti, Señor, es porque estamos confiando en que tú nos podrás ayudar. Por eso no queremos dejar nunca de hacerlo, Señor. Pon en nosotros esa firmeza de carácter, de espíritu, para ser esos hombres, esas mujeres que clamemos desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y hoy te clamamos, Señor, por nuestros hogares, por nuestras familias, por todo lo que está pasando al interior de nuestras casas, Señor. Porque tú, Señor, eres el único que nos puede ayudar. Tú eres el único que puede romper las ataduras. Eres el único que puede traer, Señor, paz y armonía a los corazones, oh Dios, rotos. Eres tú el único, amado Dios, que puedes, Señor, hacer volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, Señor. Eres tú el único que puede hacer, Señor, que vivamos rendidos delante de ti, Señor. Por eso te clamamos, para que nunca, Señor, nunca nos apartemos de ti, para que hagamos las cosas siempre a tu manera. Te clamamos, Señor, porque haya en nosotros esa obediencia total y absoluta a tu palabra, Señor. Gracias. Bendícenos, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Guárdanos del mal, del peligro, Señor, del acecho de la noche. Guárdanos, Señor, de las decisiones erradas, equivocadas que a veces tomamos. Guarda nuestras familias también, Señor, extendidas. Toca sus corazones y sus vidas para que ellos también te puedan conocer como nosotros hoy te conocemos, Señor. Entregamos, Señor, este resto de noche en tus manos, confiando en que tú seguirás haciendo tu santa voluntad. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, feliz noche para ustedes aquí, feliz noche, feliz día para los de YouTube. Dios les bendiga.